Es licenciada en Ingeniería Electrónica, máster en Administración de Empresas, especialización en Gestión Ambiental, encargada de la parte electrónica y eléctrica de la Red Nacional de Análisis y Detección de Descargas Atmosféricas. La ponencia que nos va a presentar se denomina Proyecto de la Red Nacional de Análisis y Detección de Descargas Atmosféricas. Damos paso entonces a la licenciada para que nos haga su presentación. ¿No se encuentra la presentación? ¿No se encuentra? Sí. ¿No la tiene aquí? La de ayer. No la tiene aquí. No está aquí. No está aquí la presentación, la traigo de mi llave. Pero sí la tiene aquí. Sí, yo la tengo. Yo la di y la tengo en mi llave también. Tráigala entonces. Por favor, esperamos un momentito hasta solucionar aquí un asunto técnico. Permítame, voy a tratar de hacerlo yo. Vamos a ver. Está ahí. No se puede ver aquí. Vamos a ver. No, aquí no está. ¿No sabe dónde la colocaron? No nos dieron nada de eso. No. Vamos a ver. No la colocaron. No está en el memory suyo. Es que está invisible, pero aquí no logro ver cómo. O sea, pero está en el memory. Sí. Tiene que estar ahí. Entonces Tratemos de abrir. Ya casi comenzamos, tenemos problemitas para encontrar la presentación. En Costa Rica, desde hace unos 6 o 7 años, estamos estudiando el comportamiento de las descargas atmosféricas, que básicamente es un tema desconocido. Yo intento presentarlo en este congreso como parte importante de gestión de riesgos. Se llama Ecuador 2009. Actualmente las obras civiles empiezan a ser más especializadas, tienen mayor parte electrónica y eléctrica, lo que las hace más vulnerables a las descargas atmosféricas, a los rayos. Por lo que debería considerarse un estudio antes de cualquier implementación de una obra civil. Si yo logro poner, está en invisible, si yo logro verlo,
se ve, lo que pasa es que está como invisible y no se ve, y aquí con vista no sé cómo hacerlo ver, ¿no? Es que ese es el problema. Se supondría que tendría que estar sobre el escritorio. Ni la vamos a encontrar. ¿Cómo lo conseguimos? Ni la vamos a encontrar. ¿Por qué lo dejamos para después? Permítame un segundo. Es que tiene otra bandeja, ni yo le entiendo muy bien a esta máquina. ¿Cómo es que no están? ¿Para qué me la piden si no la van a poner? Aquí. No está. Es que está la de la señora. Es que eso yo pensé que ya estaban como las dos, se lo tenían Claro, aquí. tendrían que estar aquí. No, tendría que hacer la presentación, no me queda más remedio. Porque si es que no. Porque no tengo cómo presentarla. ¿Y cómo abro yo mi llave? ¿Cómo abrió usted mi llave? A ver, espérame. Hay varias opciones de vistas ahí. Aquí, mira. Las opciones sí salen más. Es solamente pantalla de aquí. Buscar primero. Pues es que tiene otra forma de. Bueno, muy bien, les pedimos disculpas por este tiempo y la licenciada va a dar inicio a su ponencia. Controlo aquí con la computadora. Muy bien. Perfecto. Hasta ahora, las descargas atmosféricas no han sido consideradas dentro de la gestión de riesgo en la construcción de edificaciones, pero como ya les dije, últimamente los edificios empiezan a ser más inteligentes y las descargas los afectan grandemente. El estudio de la descarga ha despertado un gran interés en la comunidad científica por su gran poder destructivo. Destruye equipo, estructuras, estos son casos verídicos de estudio. Estas fotos me las dio el ingeniero Fabio Casas, un colombiano que se dedica precisamente a estudiar el comportamiento de la descarga atmosférica, y todos estos casos los ha estudiado él. En Costa Rica, particularmente, tenemos gran cantidad de muerte de animales por culpa de los rayos. Y también son causa de muchos accidentes y muertes. Lamentablemente, el estudio de la descarga atmosférica no está siendo aprovechado como debería ser aprovechado. Para obras civiles debería saberse su comportamiento antes, durante y después de la construcción de cualquier obra civil.
ya sea para uso residencial, comercial o industrial, porque están siendo muy automatizadas, no como años atrás. ¿Qué tenemos actualmente en las edificaciones? Sofisticados sistemas de seguridad, acceso, alarmas, control de movimiento, administración de energía con diferentes modos de ahorro, control de iluminación, calefacción, ventilación, uso de tableros de control para grandes obras, también para pequeñas, uso de pantallas de información, pizarras de mensaje, esto por mencionar un porcentaje pequeño de cuánto se ha automatizado las obras actualmente. ¿Qué pasa? Que entonces las edificaciones son muy vulnerables a las fallas eléctricas. Actualmente, no como antes, toda edificación, toda estructura tiene que estar protegida adecuadamente, porque resulta que si no está protegida adecuadamente, el edificio prácticamente queda muerto. Los grandes moles, hoteles, están todos automatizados. Una descarga atmosférica podría dejarlo fuera de funcionamiento. Esta es la red que tenemos actualmente en Costa Rica. Son 5 sensores colocados estratégicamente. No pueden ser colocados en cualquier posición, hay que hacer un estudio previo para encontrar el sitio adecuado. Hace 2 años atrás se nos unió Panamá a la red, con 2 sensores más. Y la idea es que todo Centroamérica se una a la red, con un analizador central en San José, Costa Rica. Colombia nos provee de mucha información y tiene más o menos una red parecida a nuestra. Ese es el sensor que detecta la descarga atmosférica, con un rango nominal de cobertura de 370 kilómetros alrededor. O sea que con 5 sensores tenemos suficiente para cubrir todo el territorio nacional y aún más. Inclusive llegamos a la frontera de Honduras, Nicaragua-Honduras. Rápidamente, porque sé que el tema de la electrónica no se toca aquí, tenemos un sistema de antenas de campo eléctrico, campo magnético, norte-sur, este-oeste y GPS. Cada sensor está georreferenciado. Entre los datos que podemos obtener del sistema está lugar donde toca el rayo, la información aparece en paralelos y meridianos, cantidad de corriente eléctrica, día, hora, minuto y segundo, es muy exacto, velocidad con que avanza una tormenta eléctrica, esto es muy útil para protección de los trabajadores al aire libre, dirección en que avanza la tormenta eléctrica, multiplicidad, que es un dato muy interesante, ya que la descarga atmosférica no es solamente una descarga eléctrica, sino varias descargas eléctricas dentro de una descarga atmosférica. Y mucho más. ¿Qué hacemos con esta información? Identificar zonas, horas y épocas del año en que se producen los rayos. ¿Esto para qué? Para realizar mejores diseños en las protecciones eléctricas. Diseñar de mejor manera la forma de las estructuras, porque tiene mucho que ver la forma de la estructura con la probabilidad de que un rayo la impacte. La ubicación adecuada para las construcciones, dependiendo de la construcción y de la actividad a la que se va a dedicar, para la que va a ser dedicada, y para proteger a los trabajadores. Estas son las zonas de eficiencia de detección. Dentro de la parte central tenemos una eficiencia de detección del 90%, o sea que el 90% de las descargas que se dan pueden ser detectadas, más afuera detectamos el 80% de las descargas que se dan y todavía más afuera el 70%, y conforme nos vamos alejando se detecta un menor porcentaje. Estas son las zonas de precisión. En la zona central tenemos una precisión de 500 metros, o sea que el sistema nos dice 500 metros más, 500 metros menos, dónde impactó la descarga.
Aquí tenemos un estudio que se hace sobre una hoja cartográfica. Se dio un estudio porque hubo fallas de equipo en la zona de Río Grande, Alajuela, Costa Rica. Se nos pidió el estudio y el estudio se hizo, y dentro de esa zona se detectaron las descargas que ustedes ven en puntitos rojos. Este es un estudio general de descargas. Aquí tenemos un mapa de la distribución espacial de descargas para el 5 de octubre del 2009. La cantidad de puntitos que ustedes ven es la cantidad de descargas que se dio en ese día. Y hay de diferentes colores que nos indican las diferentes magnitudes en corriente eléctrica en que se están dando. Aquí tenemos un mapa de densidad también para el 11 de octubre del 2009. El rojo representa la mayor densidad y el blanco la menor densidad. El blanco es que en esa zona no se dieron descargas. Eso es. Qué extraño, esta presentación salió incompleta. Termino porque falta una parte muy importante. El sistema tiene dentro de él sistema de avance de tormenta eléctrica, que es muy importante para proteger a los trabajadores al aire libre. Es esencial. En Costa Rica lo usamos para proteger cuadrillas. Si los muchachos se encuentran trabajando al aire libre y el sistema detecta aproximación de una tormenta eléctrica, inmediatamente se les piden que dejen de trabajar y que dejen el lugar. Esto es de vital importancia que sea considerado en la construcción de megaproyectos de cualquier obra civil para protección de los trabajadores antes de una construcción y durante la construcción. Es importante para la protección humana. Después de que los megaproyectos han sido terminados, que ya les dije, últimamente están siendo muy automatizados, es importante tener el control de toda la parte eléctrica y electrónica, que es sumamente sensible a las descargas atmosféricas. Por lo que yo creo se debería considerar dentro de la gestión de riesgos. Debería hacerse un estudio antes de cualquier construcción para proteger tanto a los trabajadores, a la estructura y a los equipos que estén dentro de la estructura, porque dependiendo de los equipos que estén adentro, estos podrían ser sumamente afectados y las compañías podrían tener grandes pérdidas económicas en pérdidas de equipo durante la instalación y durante el funcionamiento, y podría ser que se pudiera salvar una vida durante la construcción si se toma en cuenta este sistema. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Me lo hace en voz alta? Dígame usted. Es muy frecuente. Ajá. Utilizarla. Actualmente no hay forma de almacenar esta energía. Sí se han hecho estudios, pero no hay forma de almacenar la energía. Además, hay algo muy importante, el estudio es muy reciente, estamos hablando de 20 años atrás. Suramérica está muy avanzado en el estudio, sobre todo Colombia. Colombia tiene especialistas que llevan años trabajando con la descarga atmosférica. Nosotros en Costa Rica empezamos hace unos 6, 7 años aproximadamente y todavía no tenemos manera de almacenar esta energía. Ojalá se pudiera. Sí, dime.
Sí. Sí, tenemos publicaciones que se actualizan todos los días en Internet y el pueblo puede tener acceso a ello. Luego tenemos información mucho más especializada que se puede mandar a pedir. Por ejemplo, si usted tuviera una compañía, se le quema un equipo y tiene usted sospechas de que ese equipo fue dañado por una descarga, nos manda a pedir el estudio, nosotros hacemos el estudio unos minutos antes, unos minutos después, o inclusive podría ser todo un día o podría ser horas, en la zona donde usted tiene el sistema, donde se le quemó el sistema, y esa información se le da. El sistema es muy reciente. Durante los primeros años tuvimos muchos problemas, sobre todo con la parte electromecánica. Tuvimos que ir mejorando todo eso. Entonces, digamos que la información verídica que tenemos podría decirse que es de 4 años para acá. Y entonces, esa información ya está disponible como datos históricos al público. Y cualquier otro tipo de información que usted desee, nos los puede pedir y nosotros se lo hacemos llegar. Estudios específicos o estudios generales como los mapas que vimos ahí de todo un día, donde nos demuestra la cantidad de descargas que tenemos en un determinado periodo. Que aunque la gente no lo crea, tenemos una cantidad enorme de descargas todos los días, sobre todo en la zona tropical. Es una cantidad enorme, podemos tener 2.000, 2.500 descargas en un solo día. Eso ya lo hemos visto en Costa Rica y se ha visto en otros países de Sudamérica. Colombia, Venezuela y Brasil tienen sistemas parecidos a los que nosotros tenemos en Costa Rica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dígame. No. No puede. ¿Qué es lo que atrae a la descarga? En realidad a la descarga no lo atrae nada. ¿Qué es lo que sucede? La descarga es una corriente eléctrica y la corriente eléctrica va a tomar el camino de menor resistencia. Desde que sale de la nube, bueno, por decir algo, porque también puede salir de la Tierra hacia la nube, pero desde que sale de su origen, él empieza a buscar el camino de menor resistencia, por donde pueda conducirse mejor. Si ustedes se han dado cuenta, la descarga no viene directa, sino que zigzaguea. ¿Por qué? Porque él está buscando la menor resistencia en la atmósfera y cuando ya se está acercando al planeta, sigue en busca de un camino de menor resistencia. Pero todo dependerá de todo el trayecto que haga desde la nube hasta la Tierra o desde la Tierra hasta la nube. Debajo de un árbol no. ¿Por qué? Porque debajo de un árbol, cuando ya la descarga se está acercando, el árbol va a ser uno de los puntos de menor resistencia. Entonces va a tomar por ahí. Y cuando ya la descarga ha caído, se van a formar voltajes sumamente peligrosos en el terreno. Y si cae en un árbol, cerca del árbol van a haber voltajes sumamente altos. Entonces, no colocarse debajo de un árbol aislado, y si está usted en un bosque donde no le queda más remedio que estar debajo de un árbol, colóquese en los árboles más pequeñitos. Siempre con las piernas cerradas. Siempre con las piernas cerradas, porque entre más abiertas estén, mayor será el voltaje en su cuerpo. Su cuerpo será una resistencia y va a haber una corriente alrededor de su cuerpo. Entonces, piernas cerradas y ojalá en posición fetal. Piernas cerradas y en posición fetal. Y hay un montón de reglas a seguir cuando se encuentren en una zona de peligro por causa de una tormenta eléctrica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dígame. Permítame, repítame la pregunta porque no escucho. Sucede algo muy importante, en la ciudad no es tan peligroso.
Porque suponemos que todas las ciudades están bien protegidas. Hay sistemas de protección eléctrica y gran cantidad de pararrayos. Tiene que ser bien canalizada, la descarga tiene que ser bien canalizada. Por eso, en las ciudades tiene que haber una adecuada protección eléctrica. Es lo que debería ser. Tiene que haber control sobre la protección eléctrica. Las ciudades tienen que estar, las edificaciones tienen que estar correctamente aterrizadas y con sus sistemas de protección bien colocados. Y pararrayos alrededor de todas las edificaciones. ¿Qué sucede? Que como con la descarga atmosférica no sabemos qué va a suceder porque se comporta como quiere, podría ser que impacte una edificación como lo vimos ahora. Qué sé yo, una iglesia aislada donde la torre sea el punto más alto y de menor resistencia. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Qué sucede si vamos a construir, por ejemplo, una obra civil para una compañía que se dedica a fabricar componentes electrónicos, con un montón de equipo electrónico y eléctrico? Tienen que asegurarse que la zona donde va a ser construida sea de baja densidad de descargas atmosféricas. Pero si no es de baja densidad de descargas atmosféricas, tienen que tomar las precauciones para protegerla adecuadamente. Para protegerla adecuadamente. No siempre se necesita la misma protección. Por ejemplo, en Costa Rica pasó algo muy interesante. Las líneas de transmisión tenían muchas fallas eléctricas. Entonces, en la zona del Caribe, cuando se construyó una nueva ruta de líneas de transmisión, la protegieron exageradamente, todavía no estaba el sistema, la protegieron exageradamente y gastaron cualquier cantidad de millones en la construcción. Y estaban muy orgullosos de que esa línea nunca había salido, siempre había trabajado bien. Llega el sistema y nos llevamos una sorpresa. La zona del Caribe, si bien es cierto, siempre está lloviendo, ahí no hay nubes que provoquen descargas atmosféricas, son muy pocas. Entonces, ¿por qué nunca había salido de funcionamiento la línea? Porque ahí no hay descargas atmosféricas. Se pudo ahorrar una gran cantidad de dinero. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Correcto, y no solamente que materiales que presenten una mejor resistencia, sino nos interesan los materiales que presentan una menor resistencia, que son aquellos que colocamos en las protecciones eléctricas. Todo lo que va hacia la tierra, la descarga debería irse directamente hacia la tierra y no pasar por los equipos, no pasar por los sistemas eléctricos, electrónicos o mecánicos. Debería irse directamente a la tierra. Entonces, ese es el material que se utiliza para aterrizar, se llama así, para aterrizar todos los sistemas eléctricos. Entonces, por ahí vendría la descarga, iría directamente a la tierra. Esos serían los pararrayos. Realmente los pararrayos no atraen la descarga. Van a presentar una menor resistencia, entonces es probable que el rayo se vaya hacia el pararrayos. Hay unos pararrayos modernos que sí atraen la descarga, pero todavía están en estudio, porque resulta que muchos son radioactivos y dañinos para el ser humano. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica se prohibieron, no se están utilizando. Eso sí atraen la descarga, pero como ya le digo, están en estudio y por lo menos en mi país, no sé si en otros, están prohibidos. Ah, no, ahí sí que no podría informarle, eso lo desconozco, sí señora. Sí. Vea, tal vez aquí déjeme ubicarme.
Resulta, por ejemplo, los armarios en que colocamos los equipos son armarios metálicos, muy conductivos. Estos se colocan a tierra, o sea, se colocan al planeta Tierra con materiales también muy conductivos. ¿Cuál es la idea? Que si hay alguien tocando ese armario en el momento que hay una descarga eléctrica, la descarga vea menor resistencia en el armario que en el ser humano que está tocando. Entonces, en este caso, lo que a nosotros nos conviene es que el material sea conductivo y no resistivo. Entonces, a diferencia de lo que se pueda pensar, entre más conductivo sea un material de una estructura, podría salvar una vida si alguien lo estuviera tocando. ¿Por qué? Porque él se va a ir, porque la descarga se va a ir por el lugar donde haya menor resistencia. Por ejemplo, nosotros utilizamos el cemento para mejorar la conductividad del terreno, porque hay muchos terrenos muy rocosos que no son conductivos y tenemos equipos aterrizados ahí. Entonces, con arcilla y con cemento se puede aumentar la conductividad. ¿Cómo funciona en una edificación? Pues no lo sé, no lo desconozco, pero el cemento en una proporción adecuada, con una combinación adecuada de otros materiales, resulta muy buen conductor. ¿Usted iba a preguntar algo? Para nada. Sí, vamos a explicarlo así, de manera simple. Resulta que hay cierto tipo de nubes, se llaman cumulonimbus, que son los que generan la descarga atmosférica. Hay gran cantidad de corrientes de viento, hay gran actividad dentro de estas nubes son sumamente altas, desde su base hasta su tope podrían tener unos 20-30 kilómetros de altura. Y cuando se da esa actividad dentro de ellas, empiezan a chocar partículas. Las partículas empiezan a cargar, unas adquieren electrones, otras lo pierden. Entonces empezamos a tener iones positivos, iones negativos. En algún momento, toda esta carga tiene que volverse a neutralizar. Se va cargando la nube, se va cargando la Tierra también, y todo tiene que neutralizarse. Cuando ya hay demasiadas cargas, no se soporta tanto la separación de cargas y se van a volver a unir. Entonces hay una conducción, podría darse dentro de la misma nube, rayos dentro de la misma nube. No sé si a veces han visto cómo una nube se enciende, alumbra, es por un rayo dentro de la misma nube. Y si no, se da de nube a tierra. Hay una conducción de estos iones en un sentido o en otros sentidos, de arriba abajo o de abajo hacia arriba. Es ahí cuando se da la descarga. Empieza con gran actividad dentro de la nube, separación de cargas dentro de la nube, estas cargas tienen que volverse a neutralizar y es cuando se da la corriente eléctrica que nosotros conocemos como rayo. Y no es solamente una descarga eléctrica, son varias descargas eléctricas dentro de una sola descarga atmosférica. Y no es ningún castigo, todo lo contrario, resulta que eso ayuda a que el campo eléctrico de la Tierra se mantenga en equilibrio, porque de lo contrario se perdería el campo eléctrico. Y además la descarga es creadora de ozono, crea mucho ozono. Por eso se cree, yo no puedo asegurarlo, que la capa de ozono está en peligro, más que todo en los polos, y no aquí donde nosotros habitamos, porque en esta zona es donde más descargas eléctricas se dan. Y es una gran creadora de ozono, y se llama creadora de vida. No me parece. Yo sé que el agua pura es excelente conductora y es muy peligroso estar, por ejemplo, en una piscina durante una tormenta atmosférica.
Pero la nieve, ¿cómo se comporta? Bueno, como en Costa Rica no tenemos nieve, pues la verdad es que nunca me he preocupado por averiguarlo, pero sería interesante saberlo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchísimas gracias. ¿A usted? No, está bien, gracias.